Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo Everdell de James A. Wilson, Starling Games, Maldito Games, juego de 1 a 4 jugadores, partidas de 40 a 80 minutos, bonito hasta que duele. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Everdell de James A. Wilson, Starling Games, Maldito Games. 2 a 4 jugadores, con su modo solitario también, 40 a 80 minutillos. Dios mío, qué cosa más re bonita por los clavos de Cristo. Animalico. ¿Pero por qué tan bonito? Aquí tenemos cómo se monta el árbol eterno. Qué épico. Aquí tenemos el reglamento. Menos épico, pero necesario para jugarlo. Aquí tiene toda la historia. Tampoco es que sea muy importante. Aquí, como veis, es súper sencillito. Y es que el juego es el mecanismo de una alpargata. Aquí la regla en modo solitario, en solitario, ¿vale? Es como decir el bacalao de Bilbao. El modo solitario, tendremos aquí a Rookboard, que tendremos el rufián, el roído, el rastrero. En fin, en modo solitario enfrentáis el juego. Y ya está. Parecen muchas páginas, pero en verdad no es nada. El juego es una chumina. Aquí tenemos el tablerete. Tablero súper bonito también. Con estas partes que tenemos aquí. Ahora os lo enseñaré con calma. Y con atino y esmero. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el juego no soporta la verticalidad. Pues no estáis viendo nada. Pues aquí tenéis el juego perfectamente montado. Aquí tenéis estas carticas de aquí, que son las cartas de bosque y las cartas de eventos especiales. Ahora explicaré en qué consiste cada una de ellas. Aquí tendremos mazacote de cartas number 1. Carta de edición en español, why not? Nosotros la utilizamos como carta de juego inicial. Carta de... te haces una foto cuando ganes con ella, te haces un selfie. Y cerro de cartas, cerraco de cartas. Cerraco de cartas A, cerraco de cartas B. Ahora explicaré en qué consisten las cartas. Las vallas de plastiquito, Dios mío, cosa más re bonita. Las madericas. Eventos comunes. Eventos normales. Los marcadores de... ya usaste edificio para hacer la construcción en cadena. No se llaman así, pero no me acuerdo cómo se llaman. Los picharrondangas que vamos a utilizar para jugar, nuestros trabajadores, y un dado de 8 caras para el modo solitario. Guijarros, punticos de victoria de 3, punticos de victoria de 1, y claramente se ve que es resina, ¿no? Pues básicamente esto es lo que nos trae Everdell. Os lo monto en un segundo y vemos cómo va. Pues nada, mozuelos, ya tenemos aquí medio montado una partida a este Everdell. ¿Qué es todo este mare magnum que os he puesto aquí? Básicamente he desplegado el tablero, he montado el árbol de... ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre... el árbol eterno. He montado el árbol eterno. ¿En qué consiste básicamente el árbol eterno? Ponemos los troquelillos en forma y lo ponemos aquí en esa zona del tablero. Ahí tenemos los 4 eventos comunes, que serán los eventos básicos. Ponemos 4 eventos, barajamos y ponemos 4 eventos de los especiales, que son estos que tenemos aquí. Ponemos todos los recursos en sus espacios correspondientes, ponemos 4 cartas de bosque que habremos barajado previamente, sacaremos al azar y les pondremos aquí, barajaremos el mazacote de 128 cartas como si no hubiera un mañana y pondremos 8 aquí en esta zona del tablero. Pondremos las puertecitas, pondremos los de un punto de victoria, pondremos los de 3 y a cada jugador le daremos todos los picharrandangas de su color, todos los trabajadores. En este caso he cogido el rojo como podía haber cogido el blanco, ¿vale? Ojo, cuidado al blanco, los que conocéis a Matt Groening, no me digáis que no es los de X is Hell. Es una colección de cómics, aquí os lo he cogido para que lo veáis, pero es que maldita sea, es igual, es idéntico. Bueno, pero a lo que vamos. Pondremos, a cada jugador le daremos 2 de sus picharrandangas y pondremos encima del árbol de la vida, pondremos 1, 1 y 2, que representarán las distintas estaciones y los distintos turnos que vamos a tener. Este juego, cada jugador tendrá 4 rondas. Empezará la básica, el juego comenzará en invierno y avanzaremos a lo largo de las estaciones hasta que llegue de nuevo el invierno. 4 rondas en total. Pondremos los recursos en cada zona como ya os he comentado. Y ahora, lo que hacemos es que a cada jugador le damos al jugador inicial, que será el que sea más amable, tócate las narices, las instrucciones, se le darán 5 cartas. 6 al siguiente, 7 al siguiente, 8 al siguiente. Ya una vez que tenemos esto, tenemos montado la partida a este Everdell. Vamos a ver cómo funciona. Antes de entrar en la mecánica, vamos a explicar cada una de las partes que tenemos aquí en el tablero de juego. Tenemos el árbol de la vida en el que pondremos los eventos especiales y los trabajadores que marcarán las distintas rondas.
ponemos todos los recursos aquí en la zona que llamaremos la zona básica, la zona de acciones básicas. Tendremos la zona de eventos básicos, que son estos que tenemos aquí. Tenemos lo que llamaremos el bosque, tenemos lo que llamaremos el prado, lo que llamaremos el viaje y lo que llamaremos el refugio. Este juego Everdell consiste en, a lo largo de 4 rondas, ir poniendo una serie de cartas a través de una gestión de las mismas y haciendo combinaciones, haciendo combos, para conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Temáticamente, estamos en un bosque y somos animalitos y tenemos que hacer la ciudad más chachi pistachi. Todo muy bonito, muy adorable, pero temáticamente cogido con alfileres. Lo importante, en nuestro turno tendremos una serie de cartas en las manos, 1, 2, 3, 4, 5, imaginéis que soy el jugador inicial, pues sencillamente iremos jugando en el sentido de la aguja de reloj, comenzando por el jugador inicial, y haremos entre una serie de posibles acciones. Podemos colocar un trabajador en cualquiera de los espacios de juego, podemos jugar una carta o podemos pasar de estación, tan sencillo como eso. ¿Cómo colocamos a nuestros picharrandangas? Pues los trabajadores que tengamos en nuestra zona de juego, cada turno iremos cogiendo más, empezaremos con 2, cuando pasamos de estación pasamos a 3, cuando pasamos de estación pasamos a 4, cuando pasamos de estación y última estación pasamos a 6. Pues lo que hacemos sencillamente será coger y colocarlos en cualquiera de los espacios que tengamos aquí por esta zona de juego. Los que hayáis jugado a Lewis and Clark recordaréis que existen 2 tipos de espacios, los espacios que están abiertos y los espacios que están cerrados. Un espacio que está cerrado, si coloco mi picharrandanga, esa acción es exclusiva para ese jugador, nadie más se puede poner ahí. Sin embargo, si me coloco en un espacio que está abierto, como veis este espacio está totalmente abierto, se pueden venir más trabajadores, incluso yo mismo, tan simple como eso. ¿Qué podemos conseguir en cada uno de los espacios? Pues depende del sitio donde nos hayamos puesto, conseguiremos un efecto o conseguiremos otro. En los espacios de bosque, como vemos, las cartas de bosque tienen una serie de recursos aquí, en este caso 2 de resina y una ramita, y tenemos un espacio para acá y un espacio que solo estará disponible cuando la partida es a 4 jugadores. Si colocamos nuestro picharrandang aquí en la acción de bosque, cogemos 2 de resina y una ramita, venimos a la zona de la reserva, cogemos esto, nos lo traemos a la zona de juego. No existe límite máximo de los recursos que podemos tener. Si nos venimos, sin embargo, por ejemplo, a esta zona, cogemos una valla, nos la traemos a nuestra zona de juego y cogemos una carta. Primera condición, máximo de cartas que podéis tener en la mano, 8. Si por lo que sea superáis 8, no cogéis cartas. No es como en otros juegos que descartáis y os quedáis como máximo con 8. Si tenéis ya 8 cartas en las manos, no podéis coger más. Y si tenéis 7 cartas y tenéis que coger más de una carta, solo podéis coger una. El resto se mandan directamente a descarte, que es esta zona de aquí. En cuanto a la colocación de los trabajadores, no tiene mucho más secreto. Te vas poniendo los distintos espacios y vas haciendo lo que te diga la acción oportuna. No solo nos encontramos con las acciones de los espacios básicos y con las acciones de los bosques, sino que también podemos encontrar esta acción de colocación en los eventos especiales y lo encontraremos a lo largo de las distintas cartas. Os voy a enseñar una que encontremos por aquí. Esta lagartita. Esta, por ejemplo, en el monasterio, aquí nos indica que podemos colocar a nuestro picharrandanga en esta zona de juego, o si desbloqueamos este espacio, con un monje podemos ponerlo aquí también. Podemos poner otro trabajador. Pues tan sencillo como eso. Iremos cogiendo cartas y nos las iremos trayendo a nuestra zona de juego. Ya os he dicho, la primera de las acciones es coger al trabajador y ponerlo en un espacio. La segunda de las acciones es jugar cartas. ¿En qué consiste jugar cartas? Pues las cartas que tengamos en la mano o las cartas que se encuentren en el prado, pagaremos el coste correspondiente o haremos una construcción en cadena y nos bajaremos a nuestra zona de juego, lo que llamaremos nuestra ciudad. La ciudad puede tener como máximo 15 cartas. Ojo, 15 cartas normalmente. Hay algunas cartas que te dicen que no cuentan espacio a los efectos de la ciudad, con lo cual podemos tener 16, 17, 18, pero lo normal es que podamos tener 15 cartas, y el juego te recomienda que lo pongas en un espacio de 5×3, 5, 5, 5, los 3 con premio. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver la anatomía de las cartas. En este caso vamos a encontrar criaturas y vamos a encontrar estructuras. Las criaturas y las estructuras se pueden subdividir en comunes y únicas. Vamos a ver cómo funciona esta criatura. Esto es una criatura común, nos va a dar al final de la partida 2 puntos de victoria, este es el efecto que nos va a desplegar, este es el tipo de carta al que pertenece, en este caso nos dice que es una carta de producción, y tendremos que pagar 2 vallas para poder bajarla a la zona del juego. ¿Qué pasa? Que existen algunas estructuras, y ya os explico con esta. Aquí tenemos el coste, nos dice que costará una ramita, una resina y un guijarro. Nos dará 2 puntos de victoria, es una carta de producción. Cuando la bajamos, imaginemos que voy a hacer la construcción para que la veáis. Tengo esto, esto y esto. Lo tengo en mi zona de juego. Pago lo correspondiente. La tengo en mi mano. La bajo a lo que sería mi ciudad. Pago el recurso que me indica, en este caso el guijarro, la madera y la resina. Lo devuelvo a la reserva y cojo inmediatamente la producción que me indica. En este caso cogeré un guijarro. Lo volveré a traer a mi zona de juego. Como veis, las cartas de estructura, abajo a la derecha te viene un indicador de una criatura. En este caso nos dice que es el topo minero. Si tengo hasta aquí y por lo que fuera tengo el topo minero en la mano,
no es el caso, pero si tuviera el topo minero en la mano, lo que haría sería directamente, cuando llega mi turno de nuevo, en la acción de jugar carta, bajaría la carta directamente sin coste alguno, y lo que haré será sencillamente, para no poder volver a utilizar en caso de que la carta de criatura esté repetida, pondré aquí este indicador de puerta para decir que no puedo volver a utilizar la carta de estructura para conseguir esa criatura concreta. La bajaré a la zona de juego, no apagaré los recursos y chimpum, desplegaré los efectos que me indique la carta oportuna en el momento oportuno. Así como se jugarán las cartas, pero no solo las cartas de la mano. Tú puedes tener todas las cartas que tengas disponibles en la mano con un límite de hasta 8 que os he comentado ya, o puedes construir de las que tienes aquí en el prado. Puedes jugarlas, pagarás el coste oportuno. En este caso pago una resina y una piedra, y me traigo la refinería y me la pongo en mi zona de juego, tan sencillo como eso. Lo pongo y lo pongo. Automáticamente, cuando ya he terminado mi acción, relleno. Si por lo que sea tengo que robar más de una carta, robo las cartas que tenga que robar y después repondré. No es robo, repongo, robo, repongo. Robarás todo lo que tengas que robar y después, cuando termine tu acción, repondrás las cartas oportunas. Pero siempre tiene que haber en el prado 8 cartas y estarán a disposición de todos los jugadores en sus turnos correspondientes. Esa es la segunda posible acción que tenemos en el juego. ¿Qué más nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar todo tipo de cartas, toda la variedad de cartas. Estas son las de producción, como ya os he dicho. Estos son que si te pones aquí, te va a dar determinadas acciones. Aquí tenemos una de puntuación de final de partida, es decir, una suerte de cartas con iconos distintos que se desplegarán en determinados momentos de la partida. Una vez que ya os he explicado qué es la acción de jugar, entramos en la tercera posible acción, que es la de pasar de estación. Para explicar la acción de estación, de paso de estación, tendría que moveros el árbol. No os lo voy a mover porque liaré el pirote, así que os enseño el manual de instrucciones. Esto que veis aquí en el árbol es lo que tenéis aquí. Es decir, cuando paso por primera vez, cuando cambio de estación, pasaré a la estación de primavera. Cogeré un trabajador que me lo traerá a mi zona de juego, rescataré todos los trabajadores que tengo y cogeré, en este caso, activaré todas las cartas de producción que tenga en mi ciudad. Una vez que ya lo he hecho, comenzaré mi turno normal y corriente. Cuando llegue de la vuelta en el sentido de la aguja del reloj, volveré a hacer cualquiera de las acciones, colocar trabajadores, coger y jugar una carta o pasar de nuevo la estación. Recordad que este juego no es simétrico, es decir, no tienen que ir todas las estaciones parejas. Si un jugador cambia de estación, no tiene que esperar a que el resto de jugadores pasen también a la siguiente estación. Un jugador puede estar perfectamente en la fase de verano, en la estación de verano, y otro jugador estar todavía en la estación de primavera. Ahora, una vez que yo os he explicado esto, deciros únicamente que en la primera vez que paso a la primavera, cogeré un trabajador y activo todas las de producción. Cuando paso a la de verano, cogeré un trabajador adicional y robaré 2 cartas del prado y después las repondré. Y lo siguiente, cuando paso a la de otoño, lo que hago es que cojo los 2 trabajadores que quedan, tendré 6 y activaré de nuevo la producción. Deciros que cuando llego a la fase de otoño será cuando podré activar la localización de viaje, en el que descartaré tantas cartas como puntos de victoria quiera conseguir. El espacio exclusivo de 5, de 4 y de 3. El de 2 es abierto para todos los jugadores que se quieran poner, incluso el mismo jugador que se puso en primer lugar. El refugio, pues lo que hacemos sencillamente cuando colocamos a nuestro trabajador, descartamos tantas cartas como queramos y por cada 2 cartas cogemos un recurso a nuestra elección. Y ya el resto, lo que os he dicho, las distintas localizaciones que vamos a tener en eventos especiales, cuando consigamos tener cartas, en este caso, no sé si se ve aquí, cuando tengamos 3 cartas con este símbolo, podemos colocar un trabajador nuestro en esta localización, nos la traemos a nuestra zona de juego, cuando pasa a la siguiente estación, devolvemos el trabajador, pero el evento nos lo quedamos y los eventos son exclusivos. Al final de la partida darán 3 puntos de victoria. Así iremos jugando en el sentido de la aguja de reloj, pasando las estaciones, cuando cada jugador haya terminado sus 4 rondas, haya pasado sus 4 estaciones, y entraríamos ya en lo que sería la puntuación final de partida. Vamos a verla. Ya todos hemos jugado nuestras 4 estaciones, hemos terminado, entramos en la puntuación final de partida. Pues tendremos que sumar los puntos de victoria que tengamos aquí en todas y cada una de las cartas. 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 2 puntos. Lo siguiente que haremos será contar las fichas de puntuación. A lo largo de la partida iremos consiguiendo fichitas de estas, pues también las sumamos. Lo siguiente será las bonificaciones de las cartas violetas de prosperidad. Estas cartas nos van a dar una puntuación adicional al final de la partida, también las sumamos. Lo siguiente serán los puntos de viaje, es decir, los puntos que hayamos conseguido aquí. Y lo último, los puntos de eventos, tanto los que son especiales como los que son comunes, los sencillotes aquí, para todos los jugadores. Pues básicamente el que tenga más puntos de victoria ha ganado, en caso de empate el que tenga más eventos, en caso de empate el que tenga más recursos. En caso de empate se echa otra partida porque el juego está muy chulo. Y es que no tiene mucho más, así que casi que paso a daros la opinión del juego. Pues nada, mozuelos, esto es lo que decir este Everdell de James A. Wilson, Maldito Games, Starling Games, 1 a 4 jugadores, 40-80 minutillos de partida. ¡Ay! Juego ultra hipeado. El juego es muy bonito, pero está bien.
Sí. Vamos a ver. A ver por dónde empiezo. No nos engañemos, o sea, la carta de presentación que tiene Everdell es brutal. Tú ves el juego montado con el árbol, ves las ilustraciones, ves las cartas, y dices tú, me ha llamado la atención. Y después te pones a jugarlo y descubres que el juego mola. El juego está bien. No es el mejor juego del mundo, no es el mejor juego de gestión de cartas, de desarrollo. Es un juego normal en ese sentido. Coge cositas de un sitio y de otro. Es decir, quizás las mecánicas principales que le incorpora sea el tema del prado, que sea accesible para todos los jugadores y que puedas conseguir las cartas de ahí. No solo las cartas de la mano, sino que puedas conseguir todas las cartas de esa zona. Por lo demás, recursos que gastas, construcciones en cadena, cosa que ya habíamos visto en otros juegos. En otro juego, por ejemplo, de Chevicek, lo habíamos visto, que os digo yo, en 50 First State, lo habíamos visto recientemente en Imperios del Norte. Bebe de muchas cosas del Imperio del Norte. Me sorprende mucho que Maldito Game haya sacado dos juegos tan parecidos en poco tiempo. No voy a decir que haya cogido mecánicas de Imperios del Norte, pero joder, que los dos son juegos de gestión de cartas, que son gestión de recursos a través de las cartas, de motor de desarrollo, y que se parecen bastante en este sentido. Me quedo con Imperios del Norte, ahora explicaré por qué. Vamos a ver. Mirad, es que Everdell... A ver cómo lo explico. Es como... Es como la tía despampanante que te cruzas con ella por la calle. Es como que os digo yo, como si... O el tío despampanante. Tú te cruzas por la calle con Alessandra Daddario y te das la vuelta. Porque, joder, es exuberante, está tremenda. Tú te cruzas por la calle con Henry Cavill y obviamente habrá mucha gente que se dé la vuelta. La cosa es, ¿te pones a hablar con ellos y descubres que hay algo por detrás o descubres que son más tontos con zapatos? Pongo el ejemplo, Demi Rose. Demi Rose está buenísima, pero tú la escuchas hablar y da vergüenza ajena. ¿A Everdell le pasa eso? No. No. Vamos a ver si mucha gente dice, es que el juego es muy bonito, pero no hay nada por detrás. No estoy de acuerdo. Everdell es un buen juego de cartas. Lo que pasa es que tiene muchas cosas que son un producto de marketing. Es decir, es como el físico exuberante de Alessandra Daddario. El árbol es para lo que es. El árbol es el elemento de marketing, el que tú lo ves en mesa y destaca por encima de los demás, porque joder, es un árbol y está en 3D y es súper bonito. ¿Se utiliza la partida? No, para nada, absolutamente para nada. De hecho, sirve para poner los tokens encima dentro de los marcadores de las estaciones, para poner 1, 1, 2, que son los trabajadores adicionales que vas a conseguir a lo largo de las rondas, y lo que colocas de eventos especiales. Es que no sirve para otra cosa. ¿Es necesario para jugar la partida? No. Puedes quitar el árbol y ponerlo encima de la mesa. Poner todos los trabajadores encima de la mesa, poner lo que sería el espacio donde vienen las 3 estaciones que vienen marcadas en el árbol, ponerlo en la mesa y ponerlo a los trabajadores. Y no te hace ninguna falta el árbol para nada. Pero joder, qué bonito es, qué buena es la carta de presentación que tiene. Sin embargo, es lo que os digo. Quizá ahora comentaré que en su virtud está su defecto. Pero lo que es la mecánica de juego funciona muy bien. Funciona muy bien. Y no inventa nada, coge una cosa de un sitio y de otro. Pero lo que hace lo hace muy bien. Es un juego, mira, que tiene un desarrollo peculiar. Yo la primera partida que le eché fue a 2 jugadores. Y claro, empecé la partida y tú empiezas la primera ronda y tienes 2 trabajadores y empiezas sin recursos. Y empiezas con 5 cartas o con 6 cartas, dependiendo de... o 7 u 8, dependiendo del número de jugadores que haya en la partida. Claro, y termina la primera ronda, colocas tus 2 trabajadores y dices, pero si he construido una carta, ¿para qué demonios tengo el límite de 15? ¿Cómo llego a 15? O sea, no se me ocurre cómo puedo llegar a 15. Leche, que llega a la 4ª estación, estás terminando el juego y dices tú, me faltan huecos, tengo 15 nada más. Está muy bien hecho eso, la verdad es que te sorprende ese cambio que mete la primera partida. Cuando vas jugando, dices tú, vale, he conseguido esto, voy a conseguir estos recursos, voy haciendo la combinación y tal. Y esa es la base del juego, cómo vas haciéndote las combinaciones a través de la escritura y la estructura. El juego es muy simple. En tu turno puedes hacer una de 3 posibles acciones. Jugar en el sentido de la aguja del reloj y o colocas un trabajador y obtienes lo que te indique, espacios exclusivos y espacios no exclusivos, espacios compartidos con los demás jugadores, consigue los recursos, te los trae a tu zona de juego y chimpum, no tiene más secreto. En la segunda posible acción, jugar cartas de la mano. Y aquí viene el primer cambio. No es solo las cartas que tienes en la mano, sino también las cartas que tienes en el prado. Tú tienes 8 cartas más todo lo que tengas en la mano. Y créeme que eso facilita mucho, eso abre mucho las posibilidades de jugar las cartas.
A eso le tienes que añadir el hecho de que existen las criaturas y las estructuras únicas, que solo puedes tener una en la partida. Existe el hecho de las estructuras y las criaturas comunes, que vas poniendo sin límite en tu zona de juego, sin límite más allá del número de cartas que haya dentro del mazo de juego. Y ahí es donde empiezan ya las combinaciones, el cómo vas viendo que dentro de determinadas estructuras vas asociada a una criatura, y cómo el hecho de tener que ahorrarte esos recursos que tienes que pagar en vallas para bajarte una criatura, lo pagas en simplemente tengo esta construcción, pongo abajo a la derecha, pongo la puertecita y me bajo de manera gratuita, ya sea del prado, ya sea de mi mano, la carta de criatura correspondiente. Me encanta eso, me encanta ese rollo de combinaciones, me encanta que con pocos recursos puedas ir construyendo si tienes la suerte de que o te ha salido en el prado o te ha salido en la zona de juego. ¿Que es cierto que depende mucho del azar? Sí, es un juego que tiene bastante azar, no voy a engañaros. Tiene también una parte muy importante de lo que sería la gestión de recursos y lo bien que te gestiones el juego. Pero tiene un elemento de azar, o te salen buenas cartas o las lío pardísima. En el sentido de que no vas a poder hacer esas combinaciones que le pueden haber salido perfectamente a otro jugador. Es quizá una de las pegas que tiene el juego. Tiene mucho de saber gestionarte el juego, pero tiene un alto componente de azar. Azar que es perfectamente controlable, en el sentido de que tienes gran cantidad de cartas disponibles, tanto las que tienes en la mano como las que tienes en el prado. En cuanto a los costes de las cartas, son normales. Hay algunas cartas que son súper tochas, os pongo el ejemplo, el palacio, el castillo, pero son cartas que van asociadas a determinados personajes, al rey y la reina, son cartas que tienen un coste elevado pero te dan muchos puntos de victoria al final de la partida. Es decir, el juego está muy bien medido. En cuanto a la escalabilidad, me gusta mucho la escalabilidad que tiene el juego. Si bien es cierto que tiene para mí una pega. A 4 jugadores el juego es brillante, tienes abiertos todos los espacios para poder colocarte, tanto las cartas de bosque como las cartas propias del juego. El hecho de tener abierto el segundo espacio de las cartas de bosque te facilita muchísimo las cosas, no dependes tanto de cartas que te indiquen puedes hacer esta acción, incluso aunque esté ocupada, de cualquier zona de bosque o de espacio básico. Eso está muy bien medido. A 3 jugadores no tienes abierto el espacio de 4, pero sí es verdad que está bien controlado también. Es decir, puedes jugarlo y no tienes esa sensación de que te faltan determinadas acciones. Tienes que esperar, y aquí es donde está otra de las brillanteces del juego, tienes que esperar a que se pase de estación. El pase de estación me recuerda a Tapestry, en el sentido de que cada uno puede ir por una estación distinta. Tú simplemente tienes que esperar a que se retiren esos trabajadores del espacio que necesitas imperiosamente. Me gusta mucho esa mecánica de, como me gustó ya también en Tapestry, de que cada uno va por su turno. Que al final de la partida tienes que esperar a que terminen los demás, sí, pero no en ninguna de las partidas que he echado he tenido que esperar 15 minutos a que el otro jugador termine la partida. Suelen ir más o menos parejos, al igual que suelen ir parejas las puntuaciones de final de partida, salvo que haya sido estrepitosamente malo, haya sido un paquete, haya sido una estrategia peregrina o locatis. Lo normal es que las puntuaciones vayan muy parejas. Eso me ha encantado también. El hecho de cómo tienes ese, no voy a decir efecto bola de nieve, pero efecto de fisión. Es decir, de empiezo con una, paso 2, paso 4, paso 8, paso 16, ¡buah! Un montón de cartas. Y ese empezar la partida que tienes, de voy bajando la carta, joder, ya he colocado mis 2 trabajadores, cómo voy a hacer las 15 y cómo vas haciendo exponencialmente más cartas y cómo vas haciendo las combinaciones. Qué bien medido está eso, eso me ha gustado muchísimo. Más cosas que me han gustado de la mecánica. Ya os digo, las combinaciones, el hecho de los eventos, es quizá una de las cositas que veo. Vamos a ver, los eventos comunes es verdad que casi que los vas a utilizar al final de la partida, al igual que el tema del viaje, solo lo tienes abierto para la estación de otoño, pero es verdad que da pocos puntos de victoria para lo que ofrece, para lo que requiere. Vas a perder un trabajador, que quizás en la última ronda es algo decisivo, para traerte 3 puntos. Es verdad que tienes que tener una serie de cartas construidas en tu zona de juego, en lo que sería tu ciudad, para poder traértelo. Sí me gusta más, porque veo más variable, vamos a decir así, el tema de los eventos especiales. Pues los eventos especiales salen 4 en las partidas y son distintos. Es decir, tú los bajas y al igual que las cartas de bosque, vas rotándolas en las partidas, lo cual le aporta una mayor rejugabilidad al juego. La vas poniendo en la zona de juego y vas trayendo cuando tienes determinadas estructuras o determinadas criaturas. Si lo vas consiguiendo, pues puedes colocarte en esa zona de juego, te traes la carta y te da bonificaciones. Te puede dar bonificaciones inmediatas, te da bonificaciones a final de partida. Eso está muy chulo. Es lo que os digo, variabilidad, traer a zona de juego, mucha puntuación, cómo te vas a ir pensando. Y sobre todo tiene ese toque de final de partida de ¡pah! Es cierto que todo está desplegado en la mesa y tú puedes ir viendo por dónde van a ir las puntuaciones de los demás jugadores. Pero es difícil controlar lo que están haciendo los demás jugadores y lo que estás haciendo tú. Tienes que estar muy atento, tienes que tenerle ya varias partidas al juego, tienes que tenerle varios tiros dados. Pegas que tiene para mí. Las que yo os he comentado. A 2 jugadores es verdad que el Prado no brilla tanto. Si bien a 3 y a 4 jugadores el Prado funciona muy bien, tiene una mecánica que, si bien está bien controlada, no está tan bien controlada a 2 jugadores. Me explico.
No hay ninguna mecánica, ni ninguna carta que yo recuerde que te limpia el prado y te hace poner nuevas, sino simplemente las cartas que se van cogiendo te lo van bajando. A 2 jugadores, al ser menos jugadores que tienen acceso al prado y por ende más jugadores que van construyendo en su ciudad, no se va a mover tan rápido el prado. Es cierto que tienes la estación que te permite coger 2 cartas, robar 2 cartas y traértelas a mano. Pero puedes darse la situación de que ya tengáis 8 cartas o 7 cartas en la mano, no podáis subir las 2 cartas de prado y el otro jugador no vaya comprando cartas, con lo cual el prado se os va a quedar muy estático. Eso es verdad que es una pega que tiene. No recicla tanto. Es verdad que tenéis abiertas las posibilidades de no solo cartas de mano, si tenéis 8 cartas es porque, joder, habéis tenido un montón de cartas en la mano, no habéis podido subir de prado en el cambio de estación, pero tenéis un montón de cartas. Tenéis las 8 que tenéis en la zona de juego más las cartas que habéis tenido en las manos. Joder, tenéis 16 posibles cartas para jugar. Hasta 16 posibles cartas para jugar. Muy mal se tendría que dar la cosa para que no tuvierais nada. ¿Vale? Pero es verdad que no recicla con tanta velocidad, no tenéis tanto movimiento de cartas en el prado a 2 jugadores que a 4. A 3 más o menos está medido, a 4 es el número ideal, a 2 jugadores esto se queda un poquito en el aire. Otra pega, lo que os he dicho, en su virtud está su defecto. El árbol, tremendamente bonito, elemento de marketing bestial, pero va a llegar un momento cuando le lleves 10 partidas al juego que el árbol va a estar hecho un quicio. Si vas a estar montando y desmontando el árbol cada partida, el mío, con la partida que lleva, está ya marcado por todos lados, ya tiene esquinas levantadas y creo que va a llegar un momento en que voy a decir que le den por saco el árbol, tumbo el árbol, dejo a los trabajadores en la mesa y chimpum. Con lo cual ese elemento bonito, no sé, no me termina de convencer. Rejugabilidad, tiene para mí, ojo, una cosa que me encanta, y es que al tener ese cerro tan bestial de cartas va a ser muy rejugable. Es para mí, arregla para mí ese defectillo que tenía Imperios del Norte. Ojo, y considero Imperios del Norte un juego superior a este. Me gusta más Imperios del Norte que Everdell, porque me ofrece más, es decir, me ha aportado una sensación de juego, una sensación de desarrollo mejor, mayor que la que me aporta este Everdell. Quizá también porque lo veo un poco más agónico, en el sentido de que tengo menos recursos para poder hacer más cosas. Este Everdell es un poco más generoso con los recursos, digamos así, porque tengo las combinaciones en cadena, porque tengo las construcciones en cadena, porque puedo conseguir recursos de varias maneras y porque al tener paulatinamente más trabajadores, exponencialmente más trabajadores, tengo más acceso a recursos. En Imperios del Norte no, en Imperios del Norte era más cruel con la obtención de recursos. Dependían más de la facción, por supuesto, que tenías, pero ya os digo, las facciones, al no tener en Imperio del Norte ese elemento común, solo depende de las cartas que tienes en tu facción, y no tienes más, con lo cual cuando le pegues 3 o 4 partidas a tu facción, ya va a ser un poco llover sobre mojado, vas a repetir un poco las facciones. Aquí no. Aquí al ser todas las cartas comunes, al tener esa cantidad tan bestial de cartas, 128 quiero recordar, tan bestial de cartas, al tener el prado, al tener la mano, tienes una cantidad de posibilidades de bajarte carta a tu ciudad impresionante. Es muy rejugable, no solo por las cartas que te van a ir saliendo en el prado y en la mano, sino por las cartas de bosque, por las cartas de evento especial. Vas a tener muchísima rejugabilidad, y si bien la mecánica del juego va a ser la misma, o coloco trabajador, o paso de estación, o juego una carta de mano de prado, es cierto que el motor de cómo irte gestionando esas 3 acciones y cómo ir buscando esa puntuación al final de partida te va a ir variando a lo largo de las mismas estaciones, a lo largo de las distintas estaciones. Ya os digo, luces y sombras. Everdell me ha gustado bastante, me parece un buen juego. No me parece el mejor juego de gestión de cartas que he encontrado en el mercado. Tengo juegos muy superiores, me gusta muchísimo más 50 Fair State, set completo, me gusta mucho más Imperios del Norte, pero para mí solventa una serie de cosas que tienen defectillo en estos juegos. Para mí 50 Fair State me parece el que se encuentra por encima de todos, salvo las distancias con colonos del Imperio, pero me parece que este Everdell arregla algunas cosillas que tenía, por ejemplo, Imperios del Norte. 50 First, como tenía todo el mazo común, para mí, aparte de la rejugabilidad, por supuesto, que le daban los mazos especiales, para mí es muy superior a este Everdell. Pero Everdell es muy buen juego, créanme. El rollo de la variabilidad, el rollo de irte gestionando, ese rollo de exponencial, esa sensación de partida, de cómo vas de la nada haciendo combinaciones y pasando de estructuras a criaturas o de no poder pagarlas y pagar las vallas para bajarla a tu zona de juego, el cómo vas dependiendo de los demás jugadores en determinadas acciones, cómo tu fase de producción es, digamos, agónica si dependes exclusivamente de la fase de producción. Tienes que ir consiguiendo recursos, porque esa fase de producción solo se va a dar en 2 de las 4 estaciones, con lo cual tienes que ir pensando, joder, es que solo voy a conseguir esa producción en la 2 y en la 4. Así que, ¿cómo te vas gestionando? ¿Cómo vas dependiendo de los recursos? ¿Cómo vas consiguiendo cada vez más trabajadores? Cosa que no tienes en los otros juegos, no lo tienes en 50 First, no lo tienes en Colonos del Imperio, no lo tienes en Imperios del Norte. Yo os digo,
Muy buen juego, me ha causado muy buenas sensaciones, lo veo perfectamente compatible por esas diferencias que os he dicho de Prado a disposición de todos los jugadores, de exponencialmente más trabajadores para ir colocando, de cómo conseguir más recursos, de rejugabilidad en los eventos especiales y en las cartas de bosque. Lo veo perfectamente compatible en Ludoteca con Colonos del Imperio, con 50 First State y con Imperios del Norte, y con todos los juegos de gestión de cartas como este tipo de juegos. Ya os digo, innecesario el árbol, bonito, hasta que duele, carta de presentación maravillosa. Para mí, ya os digo, Alessandra Daddario y Henry Cavill. Los ves por la calle, te cruzas con ellos, te das la vuelta, te pones a mirarlos, joder, qué buenos están, pero te pones a hablar con ellos y descubres que hay algo más. No es como Demi Rose, no es como, que os digo yo, Jason Momoa, que te pones a hablar con ellos y dices tú, Dios mío, que tío más tonto. O te pones a hablar con Demi Rose, que dices tú, Dios mío, ¿por qué no se calla? En fin, me ha gustado este Everdell, más luces que sombras para mí, tiene sus defectillos, pero la sensación de juego me ha causado muy buena impresión a todo el número de jugadores que lo he jugado, la verdad. Ya os digo, a 2 esa pequeña peguita de que se bloquea un poco el prado, pero lo demás, juego recomendado desde fase de mantenimiento. Por mi parte, poquito más. ¿Comentarios que queréis dejarme? Aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva, lo que dé la real gana, que yo ya sabré lo que hacer con ello. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.